Hola a todos, hoy vamos a tener la clase de imagen urbana. Para poder desarrollar este tema, primero vamos a empezar comprendiendo qué es la imagen urbana. Para eso tenemos este gráfico que nos muestra un hombre, un cerebro y muchísimas cosas que van entrando al cerebro. Tenemos el que dice experiencias, valores, religión, profesión, cultura, educación, raza, experiencias. Y este gráfico viene al caso en este tema porque cuando nosotros hablamos de la imagen urbana, estamos hablando de esa relación bilateral que existe entre el observador y el medio que le rodea. O sea, nosotros tenemos un medio el cual nosotros observamos, percibimos. Todo eso que nosotros percibimos va ingresando a nuestro cerebro, va siendo filtrado por todos estos valores, por toda la cultura que tenemos, por las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, por la educación que recibimos. Y todo eso da como resultado después una construcción mental que termina siendo la imagen. Por eso decimos entonces que la imagen urbana es una construcción mental que se da en cada persona de forma individual, ¿verdad? Es algo subjetivo, depende muchísimo de todo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi vida, de todo lo que he vivido, de todo lo que me enseñaron, de la profesión que tengo, de todo, para poder hacer esa construcción, ¿verdad? Entonces acá vemos que la imagen, por lo tanto, es algo totalmente personal, algo subjetivo. Entonces, cuando estamos 10 personas observando lo mismo, estamos percibiendo lo mismo, pero cada uno de acuerdo a esos valores, a su historia de vida, a su experiencia, a su profesión, a la educación, a todo eso que mencionamos, de acuerdo a todo eso, finalmente va a tener la construcción de una imagen. O sea que si 10 personas estamos observando algo, posiblemente las 10 personas construyamos 10 imágenes diferentes. Cada una construirá una imagen diferente. Pero así también se dan imágenes que compartimos entre toda una sociedad incluso, ¿verdad? Que se van transmitiendo esos significados, ¿verdad? De ciertos lugares, por ejemplo, que tienen una carga simbólica muy fuerte, es porque se fueron transmitiendo esos significados de generación en generación. Entonces vamos adoptando esas imágenes y se van formando así lo que se llaman las imágenes colectivas, donde un número importante de una sociedad o toda la sociedad pues, tiene como factor común una imagen que comparten, una imagen colectiva. Ese es el caso, por ejemplo, de estos dos lugares que tenemos acá. Por un lado tenemos el Panteón de los Héroes y por otro lado tenemos la Plaza de las Armas. El Panteón de los Héroes está ubicado en un lugar también, así como la Plaza de las Armas, tiene una plaza hermosa, arbolada, súper linda, ¿verdad? Pero el Panteón de los Héroes tiene un significado para nosotros. La Plaza de las Armas tiene otro significado. Generalmente al Panteón de los Héroes nos vamos a celebrar, a festejar. Ahí están nuestros héroes, entonces puro victorias y triunfos y alegrías es lo que nos vamos a celebrar en el Panteón, frente al Panteón, no en el Panteón, frente al Panteón. Y sin embargo, en la Plaza de las Armas, ¿qué es lo que nos vamos a hacer ahí? Generalmente nos vamos a protestar, nos vamos a requerir, ¿verdad?, nuestros derechos,
a reclamarle a nuestros representantes, ¿verdad? A exigir que se cumplan, ¿verdad? Las leyes de nuestro país, los derechos que tenemos los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ambos lugares tienen una carga de significado y de simbolismo demasiado fuerte. Y eso no lo aprendimos porque nos dieron un libro y nos dijeron, aprendete esto. Eso se va dando directamente de generación en generación, muchas veces ni siquiera sabemos por qué hacemos eso, ¿verdad? Pero es una carga que ya viene en nuestra sociedad y que se va pasando de una generación a otra. Claramente estas dos son unas imágenes colectivas. Por otro lado, eso era a modo de introducción. Ahora queremos entrar un poquito en lo que son los elementos del paisaje. Nosotros estamos estudiando la imagen urbana de acuerdo a un autor que se llama Kevin Lynch, y él nos explica, ¿verdad?, que nosotros construimos nuestra imagen urbana de acuerdo a estos 5 elementos. En el título dice elementos del paisaje. Está puesto luego a propósito para que se acuerden que en nuestra bibliografía el paisaje es sinónimo de imagen. Entonces tenemos estos 5 elementos que vamos a estudiar ahora a continuación, que son los hitos, los barrios, las sendas, los bordes y los nodos. Voy explicando cada uno qué es, qué significa, y si es posible pondremos algunos ejemplos también. Cuando hablamos nosotros de las sendas, estamos hablando de los conductos que sigue un observador, normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Las sendas son esos recorridos que nosotros hacemos. Si estuviéramos en una clase presencial, seguramente le preguntaríamos a alguien, ¿cómo llegas a la facultad? ¿O cómo haces para llegar de tu trabajo a tu casa? ¿Verdad? Y ese recorrido que nosotros hacemos, ese recorrido es la senda. Es el recorrido que yo opto por hacer, que yo elijo, que yo construyo, porque siempre hay montones de caminos diferentes para llegar a un lugar, pero yo elijo uno. Y seguramente será por algo, tendrá algún significado para mí. Entonces por eso me agrada más ir por un camino que por otro. Cuando hablamos de la senda, que quisiera también aclarar, ¿verdad?, que la senda no es la calle, ¿verdad?, porque algunos quieren poner como ejemplo senda, calle tal. No, porque la senda es el recorrido que yo hago. Y el recorrido lo hago por la calle, por supuesto. La calle es el espacio por el que nosotros recorremos la ciudad. Pero la senda no es la calle, la senda es el recorrido que yo hago a través de la ciudad para llegar de un lugar a otro. Y por algo tendrá un significado, un valor, algo, por algo yo elijo una senda y no otra. Cada uno va construyendo su senda, es algo sumamente subjetivo y es algo que varía muchísimo de persona a persona. Después tenemos lo que son los bordes. Los bordes son elementos lineales que diferencian dos sectores de la ciudad por tener alguna marcada diferencia social o morfológica entre ambos sectores. Si bien es un elemento que pareciera que separa, ¿verdad?, estos dos sectores totalmente diferentes, también es un elemento de sutura, un elemento de unión, ¿verdad?, entre ambos sectores de ciudad. Pueden ser elementos naturales, pueden ser también elementos construidos por el hombre. Por otro lado, tenemos lo que son los barrios. Los barrios son sectores de ciudad con características peculiares. Es un sector
de la ciudad que tiene ciertas características únicas y que predominan en esa sección de ciudad. Podrían ser por las tipologías de las construcciones, podrían ser incluso olores, ruidos, ¿verdad? Algo que diferencia a ese sector del resto de la ciudad. Los barrios actúan generalmente como referencias, son fácilmente reconocibles estas características particulares por los que viven ahí, como también por los que están fuera de ese barrio, y que les llama la atención y que utilizan muchas veces como referencia, ¿verdad? Esas características únicas que tiene y que la convierte en. Por otro lado, tenemos lo que son los nodos. Los nodos son puntos estratégicos en la ciudad, donde un observador puede ingresar, a donde se dirigen los pasos del observador, dice el material. ¿Verdad? En estos nodos predomina un uso intensivo del suelo y se concentran muchas actividades y generalmente atrae a mucha cantidad de personas. Acá en este dibujo que están viendo, por ejemplo, tenemos una pequeña plaza, ¿verdad? Que tiene una construcción parecida al Panteón. Por ejemplo, vemos las plazas generalmente, siempre se constituyen en nodos, son puntos donde se congrega la gente, donde hay un uso intensivo, pero así también hay, por supuesto, muchísimos tipos de nodos, ¿verdad? Por ejemplo, las terminales de ómnibus, porque hay una ruptura del transporte, la gente cambia de un micro a otro, se junta mucha gente, hay un uso muy intensivo del suelo y se constituye también un nodo, ¿verdad? Y todos los cruces importantes de avenidas generalmente generan nodos. Por otro lado, tenemos los hitos. Los hitos son elementos referenciales fácilmente reconocibles en la ciudad. ¿Por qué son fácilmente reconocibles? Porque son singulares, significa que son únicos en ese entorno, ¿verdad? Tiene características que contrastan con el resto del paisaje de la ciudad. Entonces son sumamente utilizados como referencias, ¿verdad? Cuando hablamos de hitos, estamos hablando de un elemento que es externo a nosotros, o sea, que nosotros no utilizamos o no ingresamos a él. En un nodo, que es un lugar, un espacio, ¿verdad? En un nodo nosotros podemos encontrar hitos. Generalmente los nodos están cargados con hitos, a veces uno, a veces más, ¿verdad? Pero el hito siempre es algo externo, exterior, ¿verdad? Un elemento fácilmente visible, un elemento utilizado muchísimo como referencia en la ciudad. Acá quería compartir un poquito esta pequeña conclusión, digamos, en cuanto a los elementos del paisaje. Los barrios están estructurados con nodos definidos por bordes. No siempre tiene bordes en todos sus límites, pero puede tener bordes atravesados por sendas y regados por hitos. Y la integración de todos los elementos hacen a la imagen total. O sea que superpuestos unos con otros, unos a otros, pasan a integrar nuestro mapa mental de la ciudad. ¿Qué es lo que quería, o sea, que les dije también al comienzo? Que vamos a disgregar todo este análisis, pero eso constituye al final en un todo en cuanto a la construcción de nuestra imagen de la ciudad. Y tenemos este gráfico que representa claramente, ¿verdad?, que en un sector de una ciudad podemos encontrar todos estos elementos. Vemos la senda, que es el recorrido que está haciendo este señorcito del dibujo. Vemos un borde que está
marcando esa diferencia entre dos sectores con diferencias sumamente importantes de estos dos sectores de ciudad. Vemos un barrio donde tenemos construcciones con características similares. Vemos un nodo, un cruce de dos calles aparentemente importante, donde hay una rotonda, entonces seguro es un punto de referencia. Y en ese nodo tenemos un hito, que es un obelisco, ¿verdad? Que podemos utilizar como ese elemento referencial y que contrasta muchísimo con el entorno urbano. Eso en cuanto a los elementos de la imagen urbana. Y ahora queremos hablar de este tema de la distancia cognitiva. La distancia cognitiva es también un contenido parte de la imagen urbana, porque la distancia cognitiva es esa distancia percibida, ¿verdad? Es la distancia que nosotros percibimos, ¿verdad? Muchas veces la distancia real o la distancia objetiva entre un lugar y otro puede ser largo, pero mi distancia cognitiva o la distancia que yo percibo puede no coincidir con la distancia real. Generalmente cuando nosotros tenemos muchos elementos de referencia durante ese recorrido, la distancia se nos hace más corta. Y ante la ausencia de referencias durante el recorrido, la distancia nos parece mucho más larga. Por eso yo suelo decir, a ver, cuando desarrollo las clases también en la facultad, que a mí por lo menos me suele pasar cuando me voy a un lugar desconocido, que primera vez que me voy a ese lugar, generalmente a la ida me parece así larguísimo. Parece que nunca llegamos y que dónde es lo que estamos y me siento totalmente así perdida porque no tengo ninguna sola referencia de nada. Y cuando salgo de ese lugar y vuelvo, como que se me hace más corto. Y eso como que me pasaba siempre, ¿verdad? Y después de entender un poquito sobre la distancia cognitiva, me di cuenta que era por eso. Que a la vuelta yo ya podía tener alguna referencia de qué agarrarme, entonces ya sentía que esa distancia era más corta. Igual, a eso se refiere la distancia cognitiva. Y también cuando hablamos de la imagen, una parte del material habla de lo que es el sentido del lugar. El sentido del lugar es ese lazo, ese sentimiento que nos une a un lugar. Por eso se da como que es esa relación entre los individuos y el medio en el que se mueven. Y eso condiciona muchísimo el comportamiento. Cuando se da esa relación de forma armónica, uno tiene un comportamiento armónico, es decir, voy a cuidar, voy a defender esos espacios públicos en los que yo me desarrollo y donde pude, digamos, tener ese sentimiento de arraigo. Y si no se da eso, entonces los comportamientos son negativos. Por eso cuando estamos planificando, estamos haciendo algún diseño, alguna intervención en la ciudad, es súper importante tener en cuenta este aspecto. Bueno, con eso entonces culminamos lo que es imagen urbana. Ante cualquier duda, ante cualquier consulta, ya saben que estamos disponibles para ustedes. Muchas gracias.